el enfoque principal de los conferencistas motivacionales es hacer los empleados sentirse bien de sí mismo y sentirse bien de su futuro y sentirse bien del éxito en sus vidas. En realidad, la meta de estas conferencias es alimentar algo que ya es natural en cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es? El egocentrismo. Estaba yo leyendo en una revista titulada Psicología Hoy, un artículo titulado Egocentrismo, la raíz de todo mal. Este artículo fue escrito en el 2016 y da una definición y quiero compartir esa definición con ustedes. Dice, los diccionarios definen egocentrismo como preocupado por uno mismo o por sus propios asuntos. ¿Hay alguien aquí así? Todos nosotros, right? Y con frecuencia agregando, no solamente a eso, que es la exclusión de los demás y del mundo exterior. En nuestra naturaleza, hermanos, somos egoístas. Estamos siempre preocupados por lo nuestro, preocupados por nuestros asuntos y definitivamente siempre estamos dispuestos a excluir a todos los demás. En nuestra naturaleza, en realidad somos ¿qué? Somos nosotros el centro del universo. Albert Einstein una vez dijo, una vida dirigida principalmente hacia el cumplimiento de los deseos personales, tarde o temprano conducirá a una amarga decepción. Y hay tanta verdad en esas palabras. Uno de los errores más grandes para muchos creyentes es pensar que la Biblia y las historias en la Biblia se tratan de nosotros. Es que como pensar como si el libro o la Biblia fuese un libro motivacional. La Biblia me va a hacer sentir bien de mí mismo. La Biblia me va a hacer sentir bien de mis planes. Y la Biblia me va a hacer sentir bien de mis deseos. En realidad, ¿sabe qué, pastor? La Biblia es el mapa hacia el éxito en mi vida. Y eso es uno de los más grandes errores, pensar así. Por eso, si usted nota, nos encanta añadir nuestros nombres a las historias de la Biblia. Moisés, oh, ese soy yo. Abraham, ese soy yo. ¿Sabe por qué? Porque se trata de ¿quién? Siempre se trata de nosotros mismos. Yo necesito que usted ponga atención. La Biblia no es tu historia. El personaje principal de la Biblia no eres tú. El personaje principal de la Biblia es Dios. Y es ahí donde yo quiero ir profundo hoy. Y yo sé que esto va a doler a muchos de nosotros. Y yo sé que nos va a ofender a algunos de nosotros. Y si el Evangelio está haciendo eso, estamos enseñando el Evangelio correcto. Yo quiero hoy entrar profundo en este mismo punto. Y quiero que veamos esto en la historia conocida de David y Goliat. ¿Cuántos han leído la historia antes? Está en el libro de Salmo, capítulo 23. No, esa es otra. Okay, estoy seguro. A ver si alguien me iba a corregir. La historia de David y Goliat ha sido usada muchas veces como una historia para motivar personas. Tú puedes superar tus gigantes en tu vida. La historia de David y Goliat es una historia de inspiración personal. La idea que muchas veces se usa esta historia es para decirnos, tú también puedes ser un héroe así como David. Pero si leemos la historia de David y Goliat de esa manera y con esa actitud, perdemos completamente el punto central de la historia. Y además también perdemos de vista nuestro lugar en la historia. La historia de David y Goliat se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17.
Y es una de las historias con más detalles en la Biblia. Y usted ve, es larguísimo el capítulo, pero podemos ver en 1 Samuel, capítulo 17. Quiero que vayan ya a sus Biblias a ese 1 Samuel, capítulo 17. Vemos, y le voy a dejar saber desde ahora, vamos a leer muchos versículos, los tenemos todos en la pantalla, pero yo creo que es importante que podamos leer y podamos compartir la historia en esta mañana nosotros juntos, dándole lectura a la palabra. Voy a leer muchos versículos, voy a tratar de ayudarles entre medio y entonces de ahí pues llegamos a nuestra conclusión. Pero en el principio usted va a ver en el capítulo 17 de 1 Samuel, hay una guerra. ¿Y la guerra es entre quién? Entre el pueblo de Israel y su gran enemigo, que es conocido como ¿quiénes? Los filisteos. Los primeros versículos nos pinta una increíble imagen del pueblo filisteo en este lado del monte y en el otro lado del monte el ejército de Israel, y entre medio de estos dos montes hay un gran valle. Y esto nos trae el versículo 4, 1 Samuel 17, 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Los historiadores dicen que la estatura de Goliat lo más probable era 9 pies, 9 pulgadas, hermanos. La persona más alta aquí en este salón ahora es Kevin. Kevin mide 6'7", right? 6'7". Yo mido 6'4", hermano, y yo me siento como un niño al lado de Kevin. Goliat medía aproximadamente 9 pies y 9 pulgadas. Si yo levanto mis manos hasta arriba, son 8 pies. Casi 2 pies, 1 pie y medio más. Dice el versículo 5: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla por encima, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. ¿Alguien aquí pesa 125 libras? ¿Alguien, además de mí? Wow. 120, ¿alguien? 125. ¿Se puede parar un minutito, hermano, para que vean? ¿Ok? Una persona que pesa 125 libras. All right. Ustedes, yo sé que la están mirando. Quisiera yo pesar 125 libras. Se llama ejercicio y buena dieta, right? Pero, y eso es otra motivación. Pero 125 libras pesaba solamente la malla que se ponía Goliat por encima. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Su lanza solamente, o esa parte de la lanza solamente pesaba 15 libras. No voy a pedir si alguien pesa 15 libras. E iba su escudero, y tenía además de eso un escudero que llevaba su escudo delante de él. ¿Qué descripción de Goliat? Y yo no sé usted, pero yo leo estos cuantos versículos, estos 4 o 5 versículos, y pienso: Goliat es un guerrero invencible. ¿No es lo que usted piensa? No sé usted, pero pelear contra alguien que mida 9 pies, 9 pulgadas, que tenga una malla por encima, que pese más que nuestra hermana que está aquí, con un escudero y una lanza, que sección de la lanza pesa más que 15 libras. Yo pensaría, esto es un guerrero invencible. Y es la imagen que la Biblia desea pintarnos. El autor desea pintarnos acerca de Goliat, porque hay un propósito detrás de esta historia. Vamos al versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? En otras palabras, ¿para qué se preparan ustedes a hacer batalla? ¿Qué hacen ustedes perdiendo en el tiempo? ¿Y no soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Y añadió el filisteo:
hoy yo he desafiado el campamento de Israel completo. A todos ustedes lo he desafiado yo. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, sabemos que Saúl es ¿quién? El rey. Y todo Israel, todo el ejército y el campamento de Israel, estas palabras del filisteo, de Goliat, que dice la palabra, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl y todo el ejército de Israel estaban intimidados. Dice la palabra, una de las frases, si quiere marcarlo allí, dice, se turbaron. En el contexto original, esa frase significa absolutamente destrozados. Igual como usted y yo, si nos presentaríamos delante de un paladín que mide 9 pies, 9 pulgadas. Goliat destrozó completamente, es lo que el autor quiere darnos en esta historia, completamente el ánimo, no solamente de Saúl, sino el ánimo del ejército completo. Para Saúl y el ejército israelita, Goliat era un reto imposible. Y ir en contra de él significaba cero esperanza de poder ganar esa batalla. Entonces ahora el autor nos traslada a otro lugar. De una batalla con un gigante de 9 pies, 9 pulgadas, con una malla de 125 pies, desafiando un ejército completo, un monte aquí, un ejército, el otro monte acá, nos traslada ahora a un lugar conocido como Belén. Vamos al versículo 12. Y David, y ya sabemos quién es David porque ya la semana pasada habíamos hablado acerca de él, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y esto también ya lo habíamos hablado. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Son los 3 hijos mayores de Isaí, los 3 hermanos mayores de David, se fueron a la guerra con Saúl. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, obviamente sabemos que era el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Y esto no debe ser nada nuevo a usted porque nuevamente lo vimos la semana pasada. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl a la guerra, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Algo solamente porque dice el autor que dejó a Saúl, porque ¿se acuerdan la semana pasada que hacía David para Saúl? Traía alivio a él, ¿tocando qué? Tocando el arpa, ¿ok? Y si no se perdió esa enseñanza, está disponible en YouTube. Entonces deja de ayudar a Saúl y ahora David regresa a casa a regresar a apacentar las ovejas de su padre. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40 días, hermanos. 40 días en la mañana y en la tarde se oía, me imagino, esta voz aguda de este hombre, 9 pies, 9 pulgadas, 125 libras su malla solamente, con su lanza y su escudero, y gritaba, decía: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Y sabe qué sucedía? Nadie se paraba. Entonces, si usted lee los próximos versículos, Isaí le dice a David, a su hijo, le dice: hazme un favor, necesito que lleves provisiones o lleves comida a tus hermanos, y no solamente a tus hermanos, sino también piense al jefe de la compañía de ellos. Y necesito también, David, que me dejes saber que tus 3 hermanos ¿están qué? Están bien. David va. Supuestamente el viaje de Belén a donde estaba la batalla, aproximadamente 15, 20 millas de allí. Entonces David da su viaje, va a donde está el campo de batalla, deja su bagaje, deja sus cosas que trajo y va y encuentra a sus hermanos. Y eso nos trae el versículo 23. Vamos a ir más bajito al versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, hablando con sus hermanos, ya los encontró. He aquí que aquel paladín que se oponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos
y habló las mismas palabras, pero hoy cayeron estas palabras en oídos de alguien que no estaba allí antes: David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Ya Saúl había establecido, bueno, el que pueda derrotar a este gigante, le vamos a dar dinero, le vamos a dar riquezas, puede casarse con mi hija. Obviamente, si usted conoce la historia, no es algo tan bueno. Y entonces también no va a tener que pagar impuestos por el resto de su vida. Creo que muchos de nosotros, si el IRS aparece en casa, pelearíamos con Goliat, ¿verdad? Pero hay una frase, cuando estaba yo leyendo esto, que me saltó así, es: al que le venciere. ¿Cómo puede ser que todavía en estos días de Goliat, en la mañana y en la tarde, desafiando al ejército entero y al rey, todavía están buscando a un campeón? ¿No sería Saúl el más cualificado para pelear contra Goliat? ¿Se acuerdan cuando traímos la introducción de Saúl? Una de las descripciones de Saúl es que él era ¿qué? El más alto de todos los demás en Israel. Físicamente, si había alguien que debiera haber dado cara a este Goliat, debía haber sido el rey, porque no solamente era el más alto, el más grande entre ellos, pero también él era el rey. Y de acuerdo a lo que habíamos leído anteriormente, era este rey que iba a liberar al pueblo de Israel de todos sus enemigos, incluyendo a un gigante de 9 pies y 9 pulgadas. Pero ni Saúl, ni sus generales, ni sus jefes de los escuadrones, ni ninguno de sus guerreros o soldados, nadie, nos enseña la palabra, nadie estaba dispuesto a enfrentarse a este Goliat, a este paladín. Todos veían que derrotar a Goliat era imposible. Todos. Bueno, menos uno. Vayamos al versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Un joven que venía de apacentar ovejas en Belén. Un joven que venía a buscar noticia de sus hermanos y traerles provisiones y traerles comida. El personaje más improbable para levantarse en contra de este campeón, como lo describí, invencible. Y David declara lo que ningún otro estuvo dispuesto a declarar, ni el mismo rey Saúl. Vaya al versículo 26 de nuevo. El versículo 26, si usted lo lee y lo analiza bien, él hace una pregunta al principio: ¿qué le darán al que venciere? Esa pregunta es bien interesante, porque con esa pregunta hay interés de parte de ¿quién? De David. Y después la segunda parte del versículo nos dice que que está delante de nosotros, ¿quién es este? En otras palabras, en este versículo 26 vemos a este joven, todos los soldados, todos los generales, todos los jefes, hasta el mismo rey, con miedo. Y él le habla a estos hombres, le dice: ¿qué es lo que le van a dar al que gane o destruya a este filisteo? ¿Por qué, David? Porque yo puedo.
Los próximos versículos relatan cómo David comienza. Y usted lo lee, esto da gracias si usted lo lee. Y después su hermano mayor se enoja con él. Pero David comienza a ir de diferentes personas a otra persona, a otro soldado, a otro soldado. ¿Y sabe qué? Le hace las mismas preguntas a cada uno de ellos. Y entonces ahora se comienza a regar la voz entre todo el campamento, todos los soldados, todos los jefes y los generales. Se comienza a regar que hay alguien aquí que está hablando como si pudiera. Y palabras llegan, las palabras de David, estas preguntas de David, llegan a alguien muy importante. Llegan a oídos del rey Saúl. Y esto nos trae el versículo 31. Vayamos al versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Tráiganme a este que está hablando así. Y dijo David a Saúl, no desmaye, mire esto, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa de este gigante. Tu siervo irá, y no solamente irá, sino que peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y entonces aquí puse en mis notas el versículo 34, David saca su resumen. Saúl le dice, qué imposible, tú eres un muchacho, tú eres, mira qué joven tú eres, tan hermoso, así también lo describe, ¿verdad? En la versión original. Y David va en su bolso de pastor, ¿verdad? Y saca un resumen. Mire el resumen de David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ok, good. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, no solamente si quería coger la oveja, sino que si comenzaba a atacar a mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. Y no solamente lo hería, sino que yo con mis propias manos lo mataba. Me imagino a Saúl. Ok. Pero no se queda allí, rey Saúl. Versículo 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y mire lo que Saúl le dice a él. Ve, se me pasaron las notas. Le dice, ve y Jehová esté contigo. Saúl no estaba al tanto de algo que había pasado el capítulo anterior. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía la palabra en la enseñanza la semana pasada? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios y Dios estaba con él. Y Saúl le dice, ve y Jehová esté contigo. Nosotros sabemos que Dios estaba con David. Y Saúl vistió, y mire esto, entonces Saúl dice, ok, déjame ayudar a este muchacho con algo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. En otras palabras, David nunca se había puesto este tipo de ropa. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. This is not my way. Esta no es mi forma. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Y tomó qué? Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo
y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. ¿Y qué hizo? Se fue adelante hacia el filisteo. Y esto nos prepara el escenario para esa gran batalla. Esa batalla en ese valle, entre medio de dos ejércitos, entre medio de dos montañas. Podemos decir, me imagino a Michael Buffer, ¿verdad? Aquí a ustedes que les gusta el boxeo. Let's get ready to rumble, algo así. Okay. Y vemos en esta esquina al campeón de los filisteos, midiendo 9 pies, 9 pulgadas, con su malla de 125 pies, 125 libras, invicto, con experiencia de guerrero. Nadie como él, invencible, imposible. Goliat. Y en esta esquina tenemos de Belén, el hijo menor de Isaí. Sí, están sus 3 hermanos mayores, pero este es el menor. El pastor. David. Y me imagino todo el mundo. Ok. Y esto nos trae el versículo 41. Y ustedes obviamente conocen la historia. Pero quiero que ponga atención a los detalles en esta historia. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y si usted no sabía, lea al principio del libro de Samuel. Hay una experiencia que los filisteos ya hubieron tenido, el Dios de los filisteos tuvo con el arca, y eso léalo ya después, no quiero entrar en eso, pero es interesante que él usa estas palabras. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos. O no solamente el cuerpo tuyo, sino que voy a dar el cuerpo de todos esos que están detrás de ti. Lo voy a dar a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, así como el rey Saúl quería hacerlo, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, tomando pasos hacia adelante, hacia David, para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó el filisteo rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra. Y no solamente dice el autor allí, sino que añade: e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada del filisteo, me imagino cuán pesada era esa espada, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín,
muerto y sin cabeza. ¿Qué dice la palabra que hicieron? Huyeron. Y el resto es historia. Pero al leer estos versículos, hermanos, ¿no vieron el punto central de la historia? Quizás usted no lo notó, pero yo quiero que regresemos al versículo 46, porque está allí. Está allí en una frase. Las palabras de David a Goliat. 1 Samuel 17:46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y marque el resto de ese versículo. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este es el punto central de la historia, hermanos. Este es el punto central de la Biblia entera. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El punto central de la historia no es David. No es como tú y yo podemos ser como David. El punto central de la historia es que el héroe es Dios. Si yo quiero que usted ponga esto en sus notas, aquellos de ustedes que toman notas, el punto central de la Biblia es la gloria de Dios. Como lo enseña el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. No tu gloria. La gloria de Jehová. Y mira la descripción que da, como las aguas cubren el mar. Entonces, pastor, el punto central de la Biblia es la gloria de Dios. Thank you for the information. Gracias por la información. Pero, pastor, ¿cuál es mi lugar en la historia? Yo quiero que usted piense muy bien. Analice muy bien. ¿Cuál es mi lugar en la historia? Nosotros somos los que necesitamos el campeón. Goliat es el enemigo invencible. La descripción que nos da el capítulo 17 de Goliat es un reto imposible. El Goliat del hombre, ¿sabe cuál es? La muerte. No hay nada que usted pueda hacer en contra de la muerte. Es un reto imposible. Es un adversario invencible. La muerte es nuestro Goliat, no el jefe del trabajo suyo. Y este gigante es por causa de nuestro pecado. Y ese pecado es influenciado por Satanás, es influenciado por este mundo y es influenciado por nuestra carne. Pero gracias damos al Señor y a nuestro Dios por nuestro mayor David, por nuestro campeón improbable de Belén, nuestro Señor y Salvador Jesús, quien la palabra nos enseña ha vencido la muerte. Mire lo que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mire el versículo 57, márquelo allí. Mas gracias sean dadas a Dios. El punto central de la historia, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted me pregunta en esta mañana, pastor, ¿cuál es mi lugar en la historia? Se lo voy a hacer un poquito más claro todavía. Goliat representa nuestro enemigo invencible, la muerte. David es nuestro campeón. Una representación clara de la persona de Cristo. ¿Y nosotros? Nosotros somos los israelitas. Con miedo, con terror, sin esperanza,
turbados, con ánimos destrozados al enfrentarnos delante del gigante, la muerte y el pecado. Y hermanos, cuando verdaderamente entendamos nuestro lugar en esta historia, cuando entendamos que no se trata de nosotros, sino que todo se enfoca en el Dios que salva, entonces ciertamente viviremos para la gloria de Dios. En todo aspecto de nuestra vida viviremos para la gloria de Dios. Así como dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, interesante, cosas comunes, o hacéis otra cosa, ¿qué dice él? Hacedlo todo. Marque esa palabra allí, todo, para la gloria de Dios. No dice Pablo, hágalo parte para la gloria de Dios y parte para tu gloria. Dice, todo para la gloria de Dios. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿vives tú para la gloria de Dios? ¿O todavía crees vivir para tu gloria? Tú no eres el héroe. Déjame decirte, tú nunca serás el héroe. Cuando nos enfrentamos al gigante, somos los primeros que vamos a salir corriendo. Porque la muerte y el pecado es un adversario invencible, un reto imposible. Yo te pregunto nuevamente, ¿vives para la gloria de Dios o vives para tu gloria? Vayamos al libro de Salmo, capítulo 29, versículo 2. ¿Qué dice? Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Hermano, es tiempo de que reconozcamos nuestro lugar en la historia. Que verdaderamente podamos entender. Delante del gigante tenemos cero esperanza. Delante del gigante veremos un reto imposible. Veremos un adversario invencible. Y que estando en esta situación imposible, delante del gigante, el Dios que salva, para su gloria nos va a redimir. Para su gloria nos ha salvado. Para su gloria ha derrotado al gigante delante de nosotros. Mientras meditaba en esta enseñanza, esta es mi oración para ustedes. Que nuestras vidas señalen a la grandeza, a la belleza, a la perfección de nuestro Dios. Que nuestras vidas declaren las palabras escritas en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir ¿qué? La gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y entonces, hermanos, cuando entendamos quién es el propósito y el centro de esta historia y entendamos cuál es nuestro lugar, las palabras en 1 Corintios capítulo 10:31 serán una realidad en nuestra vida. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y por eso puedo decir, en mi dificultad, Señor, sea tu nombre glorificado. Por eso puedo decir, Señor, en mi enfermedad,
sea tu nombre glorificado. Puedo decir, Señor, en mi necesidad, sea tu nombre glorificado. En todo aspecto de mi vida, Señor, sea tu nombre glorificado. Porque para mí lo más importante en mi vida es hacer conocer tu gloria. Que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y ese es mi deseo. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, que tu nombre sea glorificado en mi vida, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel.